¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. En una nueva ocasión tenemos a una gran entrevistada que estoy seguro les interesará como siempre. Es una gran profesional, economista, que ha estado en el área de economía y de finanzas de muchas áreas importantes de este país y hoy día preside la Asociación de AFP. Paulina Yasigi, a la cual doy la bienvenida y las gracias por su tiempo. No, al revés, un honor. Muchas gracias por invitarme y encantada de poder tener una conversación con contenido. Paulina, qué gusto tenerte aquí en esta conversación con contenido. Realmente bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar de los temas que me apasionan y que espero que apasionen a los que nos escuchan. Esa es la idea. En realidad, siguiendo un poco tu historia profesional, realmente has sido una mujer muy destacada en todo el ámbito y particularmente en ámbitos que son bastante, digamos, machistas, porque en realidad uno mira, qué sé yo, el tema financiero, la bolsa, el Banco Central, uno mira y me parece muy bueno que las mujeres de poco ya han estado entrando. ¿Cómo fue tu periplo? Porque realmente estás en áreas o has estado en áreas como muy de que uno ve como los hombres, qué sé yo. ¿Cómo fue ese paso tuyo y hasta el día de hoy, que hoy día eres presidenta de las asociaciones de AFP? No me lo cuestioné mucho, Ajá, nunca. Yo siempre quise ser economista, ujú, pero no meterme en el mundo financiero. Mi mundo iba perfecto. por la macroeconomía pura, Ajá, no ajá, academia necesariamente. ujú, Pero la vida me fue llevando y me fui metiendo al claro, mundo financiero y me fue gustando y entendiendo cómo se unía la economía con la finanza y eso y lo encontré bien. fascinante. Entonces nunca me cuestioné mucho si entraba o no entraba a este mundo más, no sé si machista, pero sí Mm, más dominado de de hombres. hombre, claro. Yo vengo de una crianza en que nunca se hizo distinción entre hombre y mujer, Qué bueno. nunca. Entonces, nunca me cuestioné el hecho Perfecto, de si voy a tener o no la entrada o la posibilidad dado que soy mujer. claro. Y siempre mi teoría ha sido, da lo mismo quien seas, pero si das todo tu esfuerzo, pones todo sobre Muy la bien, mesa, te va a ir bien. O sea, la muy bien. meritocracia a mí me ha funcionado, yo Sí, creo, y eso es lo que he tratado de inculcar. O sea, hay temas, obviamente, en que uno se siente a veces discriminada, ya no, más antes, ok. con ser mujer. O sea, ser mujer y joven, hace, no sé, cuando era joven, Sí, pues hace ley J, no, 20 sí. años atrás, y empecé a trabajar, o 22 o 23 años atrás que empecé a Ujú. trabajar, claro, hay un desafío, ahí los códigos eran distintos, hoy día el mundo ha cambiado bastante. Muy bien. Y además por eso, y además yo siendo profesor, no del área de finanzas, pero del área de marketing, igual yo veo en mis alumnas y muchas veces creo que estos mismos ejemplos ayudan a ellas a empoderarlas y a pensar que sí, se puede y hacer un cambio, porque de hecho hoy día tenemos varias mujeres en varios puestos importantes en áreas de este tipo. Ahora, quería que entráramos un poquito ya hacia el tema de las AFP. ¿Ya? Que es tu ámbito y hoy día tú estás justamente a la cabeza del De la grupo de asociación. exactamente. Em, las AFP, yo me recuerdo, de hecho, porque a mí me tocó, yo estaba en la universidad cuando se hace justamente el cambio, ¿ya? Y se pasa hacia las AFP. Y las AFP en realidad en ese momento, efectivamente, y fueron consideradas así como un cambio moderno, actual, que además llevaba hacia el tema de respetar la propiedad de los fondos, digamos, en este caso. Y bueno, y tuvieron y gozaron por mucho tiempo de una muy buena percepción, ya hablando de percepción. Pero bueno, todos sabemos la historia y no voy a repetir la historia de cómo ha ido avanzando esto. ¿Cómo ves tú hoy día, cómo han enfrentado esta historia, digamos? Porque de pasar de ser percibidos como un formato moderno, actual, que de hecho otros países también lo empezaron a tomar, Sí. ya ahora este cuestionamiento. ¿Cómo se maneja? Porque por un lado, y tú que eres economista, me encantaría que también habláramos de esto, porque es algo que también me apasiona, es este tema de las percepciones, porque en economía está la teoría de las expectativas, Sí. digamos. ¿Cómo se maneja eso? Y de la economía de comportamiento en relación al ahorro de las Exacto, personas. exacto. Mira, yo he visto, a mí me ha pasado, yo llevo un año y un poco más nomás, Ajá. y he visto cómo otros países se nos siguen acercando para preguntarnos cómo funcionamos. Mm, Seguimos siendo un ejemplo, estamos bien rankeados a nivel internacional, perdimos los top 10, digamos, pero seguimos ahí muy cercanos, estamos al lado de Canadá,
estamos mejor que muchos países, estamos Ujú. mejor que Alemania. Y uno ve que los países se siguen moviendo hacia capitalización individual. Ah, Capitalización como primero que nada, digamos, porque esto tiene que invertirse y tiene que crecer, pero además obvio. individual para respetar, digamos, la propiedad de La cada uno. propiedad. Ujú. Y ahí hay un montón de razones que uno podría argumentar, pero entre ellas que el reparto no es sostenible con la demografía que Ujú. tenemos y todo. Entonces, cuando uno ve que está bien valorado, que fue bien valorado, dice, ¿qué pasó? Claro. Bueno, y lo que pasó fueron muchas cosas a la vez. Ujú. Hay un movimiento muy fuerte que comunicacionalmente empezó a ser muy fuerte el 2014, que fue el No Más AFP, el 2016 Ujú. empezaron las protestas, muy fuerte, en que, por lo que yo he ido recogiendo de la historia de la Sí. asociación, que aunque sea de años atrás ya queda como muy en el pasado a veces, Ajá. como, ¿cómo nos vamos a defender nosotros? Que alguien nos ayude. Y resulta que nadie te quería ayudar a defender a la AFP. Y empezó a pasar que en la medida que la comunicación en contra fue tan fuerte, el movimiento No Más AFP fue tan fuerte, que todos se empezaron a asustar, aunque tú creyeras que era un Sí, buen sistema. Yo fui de las sí. pocas personas que escribió columnas, que defendió a la AFP. Siempre lo he creído que es un muy buen sistema. Ujú. Lo que pasa es que hay que mejorarlo, y entonces tenemos que trabajar en propuestas Correcto. para mejorarlo. Y la Asociación de AFP hizo propuestas siempre, pero más bajo perfil, más el nivel técnico y más Mm. como muy a nivel parlamentario quizá, o Sí, de centros de estudio. sí. Y en la opinión pública era más difícil llegar y estaba muy afectado, contaminado, como lo queramos llamar, por este Ujú. movimiento. Ujú. Entonces, como que ibas a salir ahí, iba a ir a un matinal y te iban a comer. Entonces, mejor que no. Y por lo menos yo creo que hay momentos país. Hoy día hay mucha más disposición a escuchar. El año pasado, cuando yo llego a la asociación, dije, "Mira, en realidad, yo estoy dispuesta a dar mi cara. O sea, no podemos en la asociación de FP seguir poniendo cuadros y gráficos y videos. Exacto. Caras, hay que poner Qué caras. Yo tengo que bueno. hablarle. Yo quiero Mm. decir que es un buen sistema sin Mm. ningún pudor. Mm. Y también quiero decir que hay que mejorarlo, que hay que Mm. hacer esto y esto otro. Y desde el punto de vista que tú me preguntabas de las percepciones, claro, dicen que la felicidad es igual a las expectativas menos realidad. Ajá, sí, Cuando hay muchas expectativas, sobre todo en los años 80, claro. de que esto te da una tasa de reemplazo del 100% y vas a salir con una tremenda pensión, y no se cumple. Y no se Mm. cumple porque esto dependía del comportamiento de las personas. No porque las inversiones de la AFP hayan sido malas Sí, y la claro. rentabilidad es mala. Hay una frustración de Mm. todos nosotros. Yo veo mi Claro. saldo, claro, yo estuve viviendo casi 6 años fuera de Chile y yo Mm. tengo laguna importante. Sí, Yo tengo un claro. saldo que es más bajo que mis pares. Sí. También como mujer, tengo una brecha salarial a lo largo de mi vida con mis compañeros. Bueno, también. Entonces uno empieza a ver ciertas cosas que uno dice, chuta, ¿esto es seguridad social? Y ahí, como le dicen muchos, como rascarse con las propias uñas. Sí. No, esto tiene que ser dentro de un contexto de seguridad social. Entonces, hoy día lo que vemos en los países que tienen seguridad social más sólida, más consolidada, Ujú. sistemas de pensiones buenos, mejores que el Ujú. de Chile, a lo que Ujú. hoy, tienen 3 pilares. Entonces, está el pilar solidario en Chile, la Correcto. PGU, vamos bien. Ujú. ¿Se puede reforzar? Tratemos. Después, pilar contributivo, contribuimos poco. Bueno, ¿cómo hacemos para que contribamos más? Y Exacto. pilar voluntario, que es como la segunda parte del pilar contributivo. Exacto. Y eso de reforzar el ahorro en Chile es difícil, sobre todo que venimos de una sociedad Sí. súper consumista. Sí. Y me parece perfecta la línea de tiempo que nos has hecho. Y en ese sentido tocaste dos puntos que son también bien interesantes, que lo veo yo desde la parte de las marcas, cómo construyen las marcas. Es el tema de la comunicación. No sé, por favor, tú corrígeme. ¿Habrá pasado de que en realidad, como dijimos, hubo un gran periodo en donde las FP, en realidad uno ni se lo cuestionaba, porque uno en realidad estaba ahí, sabía que estaba el dinero, también un poco culpa de uno, porque uno tampoco se preocupaba mucho, en realidad de entenderlo, sabía que estaba ahí, que estaba a tu cuenta y punto. Y también después el tema de el silencio, este miedo, y yo creo que esta industria es muy parecida, por ejemplo, a la minería, que también esta cosa del silencio, ¿ya? Que hoy día cada vez más se pide no estoy diciendo salir pero realmente ser transparente. Yo hablaba con un presidente de una AFP que me decía, yo reconozco que en realidad pecamos de no haber estado más cerca de la gente contándoles. Es decir, no que el sistema esté mal o que se pueda mejorar, sino que explicando, que Sí. entendieran. ¿Cómo ves eso? ¿Tú concuerdas con esa mirada? Sí, a ver, pasó, y aquí que es una realidad. Uno va aprendiendo, las Ujú, corporaciones van ujú, aprendiendo, las comunidades, las sociedades, todos los reguladores, ujú. los parlamentarios, todos vamos aprendiendo, más lento, más rápido, con más dificultad. Y acá tenemos que pensar que las 7 AFPs que hay hoy día, son 6 las que están asociadas bajo el gremio Ujú. que ¿Qué dirijo, dirige? no tienen todos los mismos dueños, los mismos presidentes, los mismos gerentes generales.
ha habido una renovación. Y aquí hay harto aprendizaje y también experiencias que se traen de afuera de otros países donde hay AFP o equivalentes. Entonces uno va aprendiendo. Una de las cosas que se ha hecho digamos, a lo largo de los años es comunicar a los afiliados, ¿ya? Antes estaba la carta, después el mail, hoy día tienes las redes sociales y hay que aprovechar la tecnología para comunicar mucho más en masa y mucho más dirigido. La comunicación se ha mejorado mucho, hoy día está la app en el celular, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los bancos, es que una persona se mete a su banco, no sé, será en promedio una vez al día por lo menos, haces una transferencia una vez a la semana, o sea, tienes una relación con tu banco. Sí. Con pensiones o con la AFP es más lejana. Sí. Tú no tienes una necesidad, a menos que muchas veces hay personas que nos van a pedir la cartola, la sucursal, no tienen impresora, te la piden como certificado de trabajo, qué sé yo. No hay una relación, una necesidad de acercarme a mi AFP hasta que tenga 60 o 65 años. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos y que nos pesquen? Que si te mando un mail o tienes la app en tu celular, te metas a ver cuánto has ahorrado, cuánto ha sido rentabilidad. Entonces, la comunicación tiene que ser más aprovechada hoy día que están los medios, pero también cómo generar esto, lo que hablábamos de la economía del comportamiento, de que haya un compromiso de los dos lados para que la comunicación sea más efectiva. Porque yo te puedo mandar el mensaje 1000 veces y decir, oye, como AFP o como asociación de AFP, te he mandado todos tus mensajes, saqué cartas, fui al Senado, y no te llegó el mensaje. No, pues tiene que ser la comunicación doble vía. Y ahí no toca también el tema del lenguaje, la forma de comunicar. La forma de comunicar, sí, porque pasó mucho, y esto era muy técnico, muy difícil, muy complejo. Lo que tú misma me decías, quiero salir del Excel, del PowerPoint y estar yo, explicarle a la gente. Exacto, mucho gráfico. Y hoy día hablarle en fácil. Eso. Parte de la razón por la cual me invitaron a participar, digamos, en el proceso y dirigir el gremio, tiene que ver con mi capacidad, o por lo menos lo intento, espero lograrlo, de hablar en fácil, porque los economistas a veces nos da como pudor hablar en fácil porque parecemos como el fácil, digamos, el simple, el superficial, el que no es profundo, no es el que se agarra el premio Nobel. Y yo creo que tiene mucho valor hablar en fácil y bajar las cosas al idioma que si me invitaron a un matinal y lo logro explicar en un pizarrón, se me entienda. Claro. Entonces, bueno, muchos videos hemos sacado en Instagram, TikTok, en todos los medios, videos cortos, porque hoy día las personas, yo lo veo en mis niños, se enteran en 10 segundos de un mensaje. Tal cual. Entonces son varios mensajes, hemos hecho hartas cápsulas de esas. Y bueno, y comunicar. Y lo otro que iba a decir antes que se me dé la idea, es que las AFP están supervisadas por la Superintendencia de Pensiones. Claro. Entonces, tienen súper reglamentado lo que pueden comunicar y lo que no. Entonces, cuando han comunicado más de la cuenta, digámoslo así, para ojos del regulador, porque yo creo que desde el punto de vista de la AFP está muy bien, lo pueden oficiar, lo han oficiado, te tiran la oreja, te dicen, oye, eso tú no lo puedes hacer, estás haciendo propaganda. Entonces, desde la Asociación de AFP podemos comunicar con más libertad, lo hemos hecho. Igual nos ofician, aunque la Superintendencia de Pensiones no nos regula directamente la asociación, igual nos preguntan, nos piden información. Y lo que tú dijiste antes, súper clave, es la transparencia. Claro. Yo lo que más trato, que todo lo que comuniquemos tengamos la evidencia, podamos citar la fuente y seamos transparentes. Muy bien. Porque si no, si yo voy y te digo, mira, hemos multiplicado por 5 las pensiones por el retorno... yo el número lo revisaba en el Excel pero la última celda, porque no quiero salir a hablar de una cosa que después no puedo comprobar porque te están inventando aire. Sí, eso no. Ese para mí es clave. Y más para esto, que esto es confianza al final. Exacto. Y que uno estará de acuerdo o no con el tema, pero lo que generó psicológicamente el tema de los retiros fue que la gente se dio cuenta, porque muchas decían, mi plata no está, y ahí estaba y te la pagaron en 2 días, digamos. Entonces, eso cambió totalmente. Ahora, ¿cuánto de esa nueva forma de comunicar encontró un camino fácil o medio complejo en ciertos asociados porque lo hablábamos hoy día en la mañana también en otros rubros, en otras empresas, que Chile tiende a ser muy conservadora, muy en el formato, porque dices, bueno, si siempre lo he hecho así, ¿por qué ahora lo voy a cambiar? ¿Cómo ha sido ese proceso? A ver, los asociados, digamos, las distintas AFP que están en el gremio, nunca me pusieron trabas en ese sentido de explorar por las redes sociales y todo. Dar una entrevista o ir a un matinal es más difícil porque te expones y puedes encontrarte con una situación desagradable. En mi política, yo voy a todos lados que me inviten o intento ir a todos lados que me inviten y que me pregunten lo que quieran. Porque típico, ¿quieres algo que no te pregunten? Uno, ¿por qué voy a querer que no me pregunten algo? No estaría en este puesto. Obvio. Y dos, me lo van a preguntar igual, pues sí, le estoy dando el pie para que... Entonces, es estar segura de que a donde voy
voy a ser capaz de poder responderlo todo, me preparo, obviamente, muchas cosas que todavía no sé, que tengo que aprender, y si no, voy con alguien de mi equipo que me ayude, o digo, Claro. te lo respondo después, dependiendo de donde sea. Entonces, siempre estas cosas como más expuestas causan temor, porque Mm, obviamente hay presidentes anteriores que han estado expuestos, de repente sí, algún chascarro, se te escapa algo y sí. todo. Pero yo hablo muy, muy, muy rápido, me ha ayudado mucho a hablar más lento, pensar lo que estoy diciendo. Y lo de las redes sociales es bueno porque es llegar a todo Chile, Sí. a todos los segmentos. Puedo hablarle a niños, hicimos un video Mm, para niños, hablarle a mayores, explicar cosas más técnicas, cosas más fáciles. Tenemos el programa Mis Beneficios FP, contarlo, invitar a, oye, han descargado un cupón hoy día, y todas estas cosas van acercando. Entonces la evaluación ha sido súper positiva. qué bueno. No tenemos tantos seguidores, hemos crecido mucho, No, pero pero porque también le sentimos lo que te decía, no es como que, obvio, wow, qué no popular, es pero tan sexy, llamémoslo así, no es tan sexy, exacto. claro. ¿Cómo lo hacemos entretenido? Y por eso Exacto, hablarle más, he escrito columnas tratando de hablarle a los jóvenes, eso. más en sus idiomas. ¿Y Eso. cuánto, eso, hablando de los jóvenes, que lo voy a tocar también más adelante, cuánto hay de conciencia en ellos de este tema de futuro? Mira, yo no sé, y lo estoy sacando de la pauta, pero me acordé el fin de semana yo estaba haciendo clases en el MBA. Ujú. Y yo les comentaba que hay una tendencia que se habla, y no estoy generalizando, pero por ejemplo, que te lo voy a preguntar un poquito más adelante, que hay una nueva conciencia en los jóvenes, ¿ya? Entonces, hay algunos que en realidad el futuro no es que no les importe, pero sienten, hay un poco de pesimismo, como que dicen, ¿sabes qué? El futuro, mira, no sabemos si vamos a estar aquí mañana, entonces ellos viven mucho el día a día, y entonces más que ahorrar es como que, bueno, lo que gano, mejor me lo viajo, ¿para qué lo voy a tener aquí para cuando tenga 80 años y no sé qué, o, bueno, 65 y qué sé yo? Entonces, y ahí hay también un movimiento en Estados Unidos que a mí me interesa, quizás lo has escuchado, el movimiento FIRE. El movimiento FIRE es Financial Independence, Retirement Early. Y es gente que trabaja, por supuesto, mucho, como buenos gringos, ahorran mucho. El porcentaje de su ahorro es sobre el 45% porque viven frugalmente. No es que no se permitan cosas, pero viven frugalmente. No son consumistas, consumen conscientes. Y luego eso se retira a los 45 y empiezan a vivir experiencias, viajes, qué sé yo. Entonces, por eso te decía, ¿cómo ven ustedes la visión de los jóvenes? Porque es la base de esto, para el futuro, para esto. ¿Se interesan en el futuro, en esta cosa de que te tienes que retirar, tienes que ahorrar, etcétera? Oye, te escuchaba y se me vinieron mil ideas a la cabeza, espero que no Dale, se me olvide ninguna. dale. Yo estoy en proceso de ir aprendiendo cómo están pensando los jóvenes. Yo tengo Ajá. hijos que están entre los 10 y los 16 años, entonces Ujú. estoy empezando ya Sí, a pues. sacarlo de ahí, pero hay que entender cómo están pensando los de Sí, 24, claro. 25, 28 que empiezan formalmente a Ujú, trabajar en Chile. Eh, Pasamos de una sociedad súper consumista ujú. a una sociedad que sigue consumiendo, pero mucho más consciente Sí, de los residuos que deja, de correcto. reciclar, de no consumir por consumir. Igual para la pandemia se vendieron no sé cuántas No, zapatillas de claro. las marcas no sé cuántito y se gastaban Auto. 300 lucas, Sí, aunque no tuvieras ni la plata para pagarlo y te endeudabas para ello. O los retiros de la sí. AFP se fueron las zapatillas. Y eso es una realidad, porque hay como esta ganas de seguir una cierta moda que Sí, tiene pues. mucho que ver con el Por reggaetón supuesto, y qué sé yo. claro. Pero en general, y lo hemos comprobado, nosotros tenemos un programa que se llama Previsionario AFP, que es de educación previsional a todas las Ujú, edades, pero principalmente de tercero medio hasta trabajando, digamos. ujú. Y en distintas regiones nos hemos dado cuenta que cuando preguntamos, ¿qué harías tú si te recibes un cierto monto de plata? Cuando pensamos que no iban a decir, me quiero comprar un PlayStation, Claro, sí. dijeran invertirlo, comprar la acción de no sé qué, y nos quedamos súper... O sea, yo creo que hay Claro. una conciencia que se ha ido tomando, sobre todo con esto como de la democratización de las inversiones, el hecho de que yo Ujú, puedo invertir y entonces con mi plata la puedo ujú. hacer valer. Claro. Es bueno y malo, porque lógicamente invertir, hoy día se han puesto de moda las acciones memes, Sí, ¿cierto? sí. Pero de entender que lo puedo hacer y que tengo las posibilidades y si no invierto en el fondo mutuo. Y ¿Mm? entender que esto de hablar de la profundización del mercado financiero en Chile, se hablaba como del acceso al crédito y las cuentas bancarias, Y pum. ¿no? El acceso al ahorro también y cómo tengo Claro. la facilidad de tener un fondo mutuo y qué sé yo. Eso es una cosa. Entonces hay más conciencia de que se puede ahorrar. Yo insisto, se puede consumir y ahorrar a la vez. Sí, No es claro. fácil, pero se No, pero puede. sí se puede, Y lo que tú claro. decías de los jóvenes,
Hay movimientos diversos y yo el otro día escribí una columna que estaba con el concepto del YOLO y el FOMO, ¿cierto? El YOLO, Sí, you only claro. live once, vives solo una Y vez. el fear of missing Fear of out. missing out, que lo usan mucho para vivir a concho porque Sí, esta vida se va a acabar. exacto, es. Y eso yo lo atribuyo mucho, y bueno, de lo que he ido aprendiendo. Nosotros, tú y yo, de las generaciones que somos una generación absolutamente del deber ser, Sí, ¿cierto? totalmente. Con una responsabilidad, Sí, claro. y tenéis Sí, mucho más, y con hitos muy marcados. mucho más deberes que derechos, Sí, y vamos dándole, y sí. trabajando. O sea, yo soñaba, pero no se me ocurrió, pues no podía irme a viajar por el mundo después de salir del colegio a la universidad. Sí, pero no. Sí. No, y te morías de susto que no iba a encontrar nunca más un Sí, trabajo. tal No cual. existía ni la flexibilidad laboral, ni el teletrabajo. O muy, muy excepcional, pero ni menos cuando yo tuve hijos, ni menos decir, sabes que hoy día trabajo de la casa, se me enfermó un hijo, te pierdes un día de vacaciones o de licencia. Muy complejo. Entonces, de una estructura así, súper así, a de repente, acelerado por la pandemia, Sí. decir, mira, en realidad las opciones son múltiples. Ujú. A mí me gusta mucho creer en la flexibilidad laboral, confiar en tu equipo, metas claras. Sí. La persona va a trabajar mal en el escritorio de su casa Sí. o en el escritorio de Exactamente. la oficina. Claro. Entonces, creo que tiene que haber personas motivadas, comprometidas y mil Responsables. modalidades responsables. Y, oye, si una persona, y aquí voy a decir una cosa que para muchas personas va a sonar loco, pero si una persona quiere surfear todo el día, quiere cuidar a perritos abandonados en una fundación, 4 horas de la mañana de un día a la semana, bienvenido sea. Si eso lo va a hacer mejor persona y todo, y si eso lo va a tener motivado para trabajar. Pero lo que yo no puedo tener es creer que las siguientes generaciones van a entrar a un trabajo, van a estar proyectándose los 30 siguientes años en ese trabajo, van a cotizar toda la vida. Eso ya no está. De hecho, los sistemas de pensiones en el mundo que funcionan mejor, muy similares a los de Chile, Dinamarca, por ejemplo, tienen sistemas ocupacionales. Es decir, Ya. tú no tienes directa relación con tu AFP, sino que es a través de tu empleador. Ajá. Y similar a lo que había antes en Chile, pero no, pero en el fondo era el sistema bancario tenía un sistema, el sistema de los profesores tenía otro. Entonces, por rama ocupacional, y si te cambias de pega o de trabajo y te cambias de rubro incluso, podrías perder tu fondo ahorrado. Claro. Y todo eso que ha funcionado bien en algunos países ya se está empezando a ver desafíos, porque ¿cómo los hacen con los jóvenes La movilidad. que no pretenden estar ni en la misma empresa, ni en el mismo rubro, ni en el mismo país toda su vida? Claro. Claro. Es un Y tremendo eso también desafío. yo hablaba en esta clase, que no me creía mucho, pero uno lo ve en el tema inmobiliario. Los jóvenes ya no están dispuestos a comprar, primero porque les cuesta más, pero por otro como que no les interesa comprarse. Lo que tú dices, los hitos que nos enseñaron nosotros. Usted tiene que estudiar en tal colegio, tiene que estudiar en la universidad, tiene que casarse, tener hijos, trabajar, tener la casa, tiene que tener un techo, tiene que... Ahora los jóvenes te dicen, no, a mí no me interesa tener una casa, lo arriendo. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, en Europa IKEA te arrienda todos los muebles, entonces todo, porque no quieren andar con mochila. Entonces, ¿cómo combinamos eso con un pensamiento de protección social y Es muy de difícil. pensiones? Y el dicho casado, casa quiere. Sí, Hoy no. día no se casan, no Sí, tienen hijos, exacto. o tienen muy poco nivel en Sí, la casa, claro. y no les interesa tener casa. Probablemente, si estuvieran más fáciles las condiciones de crédito hoy día, veríamos más facilidades para los jóvenes y ellos estarían interesados, pero como ya empiezan a ver que es más difícil, nos empezamos a aparecer en los países, en Europa principalmente, Sí, pues, en que tú ves claro. que una persona, o en Brasil, que es muy difícil comprarte algo que tú asumes que o son multimillonarios y te regalan la casa a Sí, tu papá, tal cual. o arriendas toda tu vida, lo cual a estas alturas las generaciones nuevas, como se quieren ir cambiando de ciudad, mira, la pandemia me llevó de Santiago a Puerto Varas, o me llevó a otro país, y otras personas de otros países vienen a Chile, van ahorrando. Además, acordémonos también que la demanda inmobiliaria tenía gran parte que ver con inversionistas, o sea, personas que Sí. compraban los departamentos para Correcto, arrendarlos. Entonces hoy día hay una correcto. oferta de arriendos bien grande. Es muy difícil la seguridad social, y por eso, bueno, nosotros trabajamos desde la Asociación de FP en un proyecto hace tiempo y estamos reforzándolo ahora, que es el ahorro vía consumo, pero uno va a ver las experiencias en el resto del mundo y no es tan fácil porque te pasan varios desafíos en el ahorro vía consumo. Porque ya que no tienes un trabajo estable, hay mucha informalidad, o va a tener esta gig economy que te domina y te trabaja Claro. flexible, qué sé yo, ¿cómo cotizas? Al momento de consumir, pues todos consumimos, Mm. aunque sea un consumo estable y Sí. no estás pensando en las cosas de lujo. Ya, entonces tú vas a comprar y en el momento de comprar un X% se va a tu porcentaje, claro. cuenta. Pero eso incluso en países que lo han establecido, México, España y todo, no, que tienen una relación con micropensiones, digamos, cómo voy ahorrando poquitito, tampoco tiene tanto éxito porque ¿cómo incentivo este comportamiento que decíamos, esta economía del Claro. comportamiento? ¿Cómo los incentivo a generar esta conciencia? Lo hago obligatorio, Claro. lo hago voluntario, pero con este incentivo te doy puntos, te doy descuento en impuestos. Los otros temas legales
temas tributarios, temas de protección de datos, Sí. tecnológicos. O sea, hay un montón de desafíos, pero no es imposible. Así que para allá vamos. Estamos trabajando. El otro día nos invitaron a una universidad, hicieron un foro de esto. Creo que para allá va. Pero tienen que trabajar reguladores con sistemas Claro. privados juntos. Y ahora, porque vámonos entonces ahora al otro lado, porque estamos viendo de que Chile es un país que está envejeciendo, ¿ya? Y como esto es una rueda, es decir, si nos estamos poniendo viejos, ¿quiénes son los que van a estar financiando el sistema? Porque si al final, entonces, ¿qué mirada se le está dando? Porque yo veo que, por ejemplo, se dice, bueno, aumentemos la edad de la jubilación y qué sé yo. Yo lo veo en mi padre. Mi padre tiene 89 años, sigue siendo clase en la universidad, ha escrito 10 libros, va en el 11, y yo creo que realmente hoy día la edad es muy distinta a lo que era hace... Mi papá me decía, mi padre a los 50 años ya era un anciano, y hoy día no. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Ya no ni siquiera por la AFP, como sociedad, para mirar a esta población que envejece, para que sea productiva, para que pueda, porque en Europa lo hace, si Europa ya es hace rato un continente viejo. ¿Cómo lo ven ustedes? Que de Sí. hecho en el marketing se habla del silver marketing, Sí, sí. de cómo se llega a ello. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, eso mismo te iba a decir. Podemos hablar de la economía plateada Exacto, la y economía al mismo plateada. tiempo de pensiones, que van Exacto. obviamente ligados, pero no, Sí. no necesariamente están unidos directamente. La economía plateada es, claro, cómo vamos, o la sociedad plateada, ¿cierto? Ujú. Cómo vamos envejeciendo. En Chile somos de los países que más rápidamente Claro. hemos ido bajando la tasa de fecundidad, o sea, hay Ujú. menos hijos o guaguas, digamos, por mujer y por persona, y vamos envejeciendo, vamos aumentando nuestra expectativa de vida más rápidamente. Claro. Y uno ve la curva y impresionante, Chile se ha puesto así, pero digamos una vena pendiente impresionante. Entonces estamos envejeciendo y enfrentamos este desafío junto con todos los otros países en que todos están envejeciéndose, mayor velocidad o no. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo logramos que tengan una mejor calidad de vida? Punto uno, ¿cierto? Sí. Esto no solamente pensiones, como tienen mejor acceso a salud, Claro. entretenimiento, que no haya edadismo, que este concepto de Sí, tratarlos diferente, sí, porque claro. asumir cosas, tratarlos de Claro. abuelitos, Exacto. nada que discrimine. Lo otro es, bueno, cómo las empresas o el sistema público se puede adaptar en políticas públicas o las empresas en sus políticas internas de dar trabajo, oportunidades. Exacto, porque hay muchos que le encantaría seguir trabajando, hacer Exacto. otras cosas. Y lo otro que es importante con el tema de la jubilación, que es un tema súper delicado a tocar, cuando nosotros lo planteamos, y lo plantean los técnicos también, esto no se trata de un color político ni de quién No es. sé. Técnicamente tenemos que enfrentarlo como todos los países en el mundo. Es para el largo plazo, digamos, no es para las generaciones que estén por No, pensionarse. claro. Es poner una regla de incremento en el tiempo. ¿Mm? Y considerar que nosotros tenemos la misma edad de jubilación de aproximadamente 100 años atrás en Chile. Y estamos viviendo con respecto a 100 años atrás Sí. como 3 décadas o 4 décadas Obvio. más, y con respecto al 81 cuando se creó este sistema, 10 años más. Entonces, si no enfrentamos esto, ¿y cómo lo enfrentamos? Bueno, o ahorramos mucho más con la Sí. misma cantidad de años trabajados, o además tenemos que mover, estamos hablando de un par de años, la edad de jubilación, en que ya hoy día las mujeres efectivamente en promedio se jubilan a los 62 y no a los 60, como dice la edad legal, los hombres entre los 65 y los 67. Es un tema súper delicado, porque claramente dice, pero ¿cómo va? No se trata de aumentar a las generaciones actuales, pero es ir enfrentándolo. Y lo que yo he planteado y he estado tratando de investigarlo con algunos centros de estudio, Ajá. es entender si en los países en que se ha movido la edad de jubilación tú facilitas la contratación de personas mayores. Porque una mujer hoy día en Chile a los 57, 58 Sí, años la está 3 años de consideran- pensionarse, entonces tiene muchas menos probabilidades de que lo Sí, contraten sí. a que si fuera después. Y eso junto con políticas de facilitar la contratación, incentivos, Claro. subsidios, Hay etcétera. empresas, por ejemplo, en Argentina, Unilever, ha hecho un programa fantástico que no sé si en Chile ya lo están haciendo, pero por lo menos en Argentina lo sé, en que ellos han tomado a ex ejecutivos senior que los traen como coach para su gente más joven. ¿Ya? No es para, o sea, sino que entonces juntan la experiencia con la juventud y entonces les dan un nuevo brío, una nueva forma que me parece fantástica. Es decir, ¿Te acuerdas de la película Google, la de...? Sí, bueno. Y que me Sí, sentí muy claro. identificada porque van escuchando a la cantante que también Sí. me sentí de esa generación. Pero sí es verdad. En otros países tú ves muchas personas mayores trabajando en trabajos que no les exigen mucho físicamente. ¿Mm?
Entonces pueden hacer de una forma no necesariamente sedentaria, porque Claro, pueden estar no, activos, claro. pero esto hay que tener harto cuidado. Esto no se trata de que, entonces, para que la persona, en vez de, ya que no se puede pagar una pensión, trabaje. No se trata de eso. Se trata de que las personas que puedan y quieran se les den las Exacto, facilidades para poder exacto. desarrollarse en distintos ámbitos. Y si trabajaron toda su vida y ahorraron ¿Mm? y pueden retirarse y quieren retirarse, como decías tú, Feliz, los que querían hacerlo de los 45, claro. bien, pero para eso hay que ahorrar harto antes, Eh, tener buenos sueldos, y para eso necesitamos buena educación, un mercado laboral eh. flexible, etc. Sobre todo esto, ahora voy a ir directamente hacia el tema de las marcas AFP. Ya no voy a ir a por una en particular. A mí me gusta mucho una frase de un profesor de la Católica muy destacado, que lo admiro, lamentablemente nos dejó hace un tiempo, Arnoldo Hacks, y él escribía sobre estrategia, ¿ya? Y él decía una frase que me encanta, que dice, las empresas se dedican más tiempo a pelearse con el competidor que a enamorar al consumidor. Mm. ¿Cuánto de eso ha pasado en la AFP y cuánto de eso está queriendo cambiar? Muy buena pregunta. Yo creo que pelearse entre las AFP, eso quedó atrás hace mucho tiempo. Ujú, Y probablemente también porque como empezó esta iniciativa No Más FP, había que correcto, hacer ese sí, trabajo había, conjunto. La exacto. asociación de FP existe hace 40 años, o sea, existe esta Ujú, agrupación de trabajar en conjunto hace tiempo, obviamente con todos los límites por libre competencia y qué sé yo. Pero claramente hay un aprendizaje de otros gremios o otros sectores que uno claro. tiene que siempre estar adaptando. Cuando nosotros hemos hecho evaluaciones, encuestas sobre la marca AFP, como Ujú, dices tú, pasa mucho que a las personas les gusta su AFP, pero no les gusta las AFPs, o no les gusta claro. tanto, digamos. La nota es mejor para la AFP individual que para... Porque muchos los criaron, les enseñaron a que la AFP era mala, era culpable de todas las Mm, cosas. Nosotros cuando hemos trabajado mucho en el tema de la informalidad laboral, ujú, hicimos una encuesta, las percepciones, digamos, la percepción, el imaginario de la sí, sí, informalidad, y estaba que los responsables eran el Estado, los parlamentarios y la AFP de la informalidad. Somos para muchas personas eh, muy culpables de los temas laborales y de temas de pensión. Entonces, en los temas laborales no somos responsables y en no. los temas de pensión no del todo. Y Mm, hay que ir explicando. Pero claro, la persona con la experiencia que ha tenido con su AFP, como ha sido más directa, que tampoco es todo el mundo, lo que decíamos antes, claro. ha tenido buenas experiencias, tienen buen servicio, Sí, pues. entienden, los atiende el asesor, online, teléfono. Yo siempre digo, no me creen el número, pero es verdad, está en nuestras memorias, son más de 600.000 atenciones al día, Mm, porque son 12 millones de sí, personas. claro, obvio. Y todas en general con una buena nota. Pero claro, el sistema AFP es como mirado, entonces yo creo que como un todo, y por eso el rol de la asociación es tan importante, porque Claro. es como lo decías, el caso de los mineros, es Ujú, decir, mira, en realidad sí, aquí hay una empresa distinta, compiten entre ellas, yo valoro mucho y creo mucho en el yo rol del sector también, privado, claro. pero aquí hay un rol social. Mm, Y entender que estamos en seguridad social, exacto. entender que está muy bien el tema de las inversiones y cómo se ha invertido y lo bien que se hace en ese sentido, pero hay que ir a explicar todo el resto que se hace, Claro. todos los servicios, lo que ayudamos al Estado a calcular los beneficios, a pagar beneficios, a ayudar a las personas a pensionarse, el sistema del SCOMP, etcétera, etcétera. Hay muchos servicios que prestan la Y AFP. además que al final todo se reduce a que somos personas. Entonces tenemos que llegar a ellos de alguna manera. Y finalmente, para ya cerrar, y de verdad te agradezco porque sé que tu agenda es muy No, al revés, ocupada, muchas pero de gracias. verdad, y, y pensando, porque de hecho en algunas entrevistas que te han hecho, tú has mencionado que te gustaría, o por lo menos un líder debe ser un gestor de los cambios, de moverse, de poder. Eres un líder, ¿ya? Eh, ¿Cómo ves el futuro? Yo sé que esto es medio pitonizo, no sé, Sí. pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo? No sé cómo lo veo, pero te digo cómo me gustaría verlo. Ya, perfecto. A ver, creo que hay un trabajo importante en educación financiera y previsional. Sí, O sea, creo que tenemos un déficit gigante de sí, educación en Chile en todos sentidos. sí, Esto de que uno ve el CIMSE que no concuerdo. se entiende, no saben Sí, sumar o no sí, la comprenden lo que lectura, leen. sí, concuerdo. Entonces, menos puedo comprender una lectura ni lograr sacar números de esa lectura Exacto. el resto de mi vida.
Sí. si no lo aprendo desde la educación. Entonces, yo creo que como país tenemos un desafío de educación gigante Ujú, y de lo que podemos aportar de las AFP y la Asociación de AFP es en la educación financiera y previsional. ujú. Si nosotros lográramos, aunque sea un granito de arena en este Sí. sistema, ir explicando, aclarando y que logre crecer aún más nuestro programa previsionario, Ujú. es que tengamos personas que nos sigan en redes sociales, entiendan, pregunten, se va generando una relación muy distinta con las AFP. Mm. Y ese terreno que había sido ganado por otras voces, por omisión, por silencio, por mucho tiempo, se ha compensado con no solamente datos y gráficos, sino que con comunicación, con acercamiento. No nos dan las manos, somos solo 18 personas en la Claro. asociación de FP. Pero hoy día hay tecnología, hay redes sociales, hay otros gremios que están Que dispuestos a trabajar permite el con alcance. nosotros. Mi sueño es ir a trabajar, por supuesto, con el sistema público, con la superintendencia de Claro. pensiones y tener programas de educación como lo hacen en México, en Mm, conjunto, ujú. y que eduquemos todos en distintas etapas, tercero, cuarto, medio, incluso segundo básico, antes teníamos un curso, en las universidades, en los centros de formación técnica, en los trabajos, que en las empresas, nosotros hacemos cursos para las empresas, que en vez de que sea voluntario, que sea obligatorio, que la persona así Claro. como tiene que hacer el de Sí, ciberseguridad o el de la claro, Asociación Chilena de obvio. Seguridad, que tengan que hacer el de previsional Claro. y que lo entiendan y sepan, porque yo entiendo el tema que la seguridad social, en el fondo, tiene que dar una red de apoyo y que las personas no pueden rascarse con las propias uñas y Mm. solo depender de la capitalización individual. Ujú. Está bien que esté el pilar solidario y es súper necesario, pero tenemos que entender que al final las pensiones se financian siempre de alguna parte. Sí, no es magia. No, que de algún lado viene. Sí, claro. Entonces tiene que venir de todos. ¿Eh? Y eso es Estado, que es impuestos generales, Correcto. de nosotros y nuestros ahorros. Y en la medida que más ahorramos para nosotros, más, y lo decías tú, con los retiros la persona vio que la plata estaba, Ujú. más te motivas. Con los retiros, lo que ha pasado mucho, es que como la gente vio que su saldo se disminuyó, Mm. dice, si sigo ahorrando, sí, por aquí, sobre todo los más informales que pueden ahorrar por aquí y por allá, voy a tener un saldo y una pensión tan chica que, ¿para qué? Mm. No, ¿para qué voy a hacer esto? Ahí veo. En cambio, cuando tú ves que esto crece y que empieza Claro. tú dices, me motivo. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea un círculo virtuoso? Virtuoso. ¿Y tú sientes, y ya con esto cerramos, sientes que el futuro será un sistema mixto, un sistema privado, público? Hoy ¿Cómo día lo ya ves? tenemos un sistema mixto. Ujú. Y como yo decía, está el pilar solidario, PGU, Ujú. el pilar contributivo que administra la FP, obligatorio, y el voluntario. Es reforzar este sistema mixto. Es estas tres patas, digamos, estos tres pilares, poder reforzarlo. Y si nosotros tenemos más crecimiento como país, tenemos una modernización del Estado, Claro, etcétera, y el litio y el cobre nos siguen dando buenas noticias, poder tener una PGU más robusta, más sólida. No necesariamente que abarque el 100%, no es necesario, porque el mismo 90% que ya Claro. tiene como objetivo que lo siga, pero más reforzado, con los esquemas de incentivos necesarios, más un pilar contributivo en que las personas ahorren. Cuando nosotros nos comparamos con los países, no sé, pues nórdicos de pensiones, tienen coberturas de más del 90%, no hay laguna. Acá en Chile estamos cotizando la mitad del tiempo. Sí, claro. Entonces, los tres pilares reforzados, podemos tener pensiones mucho más altas. Nosotros dentro de poco vamos a sacar el documento que se llama Hoja de Ruta 555 con estimaciones de cuánto aumentaría la pensión Ok. si se hicieran todos estos cambios. Ok. Si lográramos legislar con recomendaciones que han venido de la Comisión Marcela, Comisión Bravo, creo que Ujú. podríamos empezar a andar por este círculo virtuoso. Perfecto. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Gracias, Realmente Luis. ha sido muy educativo, porque para todos, me incluyo. Así que te agradezco mucho y siempre apoyándolos en toda esta gestión. Muchas gracias. ¿Mm?